Para un tema tan singular como es qué cosa es ser una buena persona en nuestro mundo de hoy, invité a tres amigos a quienes quiero muchísimo y desde entonces también participan en el Triángulo de la Confianza. Se trata del actor, dramaturgo y profesor Humberto Rodríguez, la dramaturga y profesora, directora de teatro Antonia Fernández y el doctor Miguel Roca, psicólogo. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. La bienvenida a esta nueva temporada del Triángulo de la Confianza, hoy desde el Centro Hispanoamericano de Cultura. Gracias a nuestros queridos invitados, muchas gracias por aceptar y brindarnos su tiempo para esto. El tema que nos convoca hoy es muy singular. ¿Qué cosa es ser una buena persona en la Cuba de hoy? Y a mí se me antoja pensar que si el concepto de bondad es un concepto relativo, evoluciona, retrocede. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, si te respondo en breve, sí, yo creo que es un concepto relativo, un concepto que evoluciona, pero que existe. Entonces me gustaría comentar qué es para mí un buen ser humano. Y lo de él, la actualidad, lo dejamos para otro momento. Un buen ser humano, la palabra lo está diciendo, es una persona bondadosa. Lo distingue la bondad, lo distingue el querer ayudar al otro, lo distingue el ser capaz de hacer sus dádivas sin pedir nada a cambio, sin que sea una inversión, sino sencillamente lo hace por naturaleza. Pienso que esto es un valor, tal vez este valor va, como en algún momento había comentado fuera de este contexto, un valor que va dentro de un saco blanco, muy limpio, muy limpio, muy limpio, con el cual la persona carga toda su vida repleto de este valor y de otros más. Otros más como puede ser la lealtad. Es decir, la buena persona es una persona leal, es una persona que no tiene doble fondo, es una persona que no traiciona, es una persona que es consecuente no solo con los demás, sino con su propia vida. Por lo tanto, esto lo hace ser él hasta el final de los tiempos y poder dormir en paz con su acuesta, con su almohada, tan tranquilo los dos. Es una persona que es ajena a la mentira, es ajena a la intriga, es ajena al chisme, es ajena a las relaciones, es ajena a toda una serie de cosas que descalifican al ser humano y no es más que no son más que miseria. Es una persona que ama con el corazón, no ama con el cerebro. Es decir, se entrega, lo da todo. Es una persona, en última instancia, tal vez como diría nuestro José Martí, que es un hombre bueno y como bueno quiere morir de cara al sol. Ahora, cuando uno habla de esto de un hombre bueno, resaltando cosas positivas, resaltando cosas lindas, también tiene que ser cauteloso. Y no se trata de un crisanto buena gente ni nada por el estilo. Se trata de un ser humano que es capaz de defender sus derechos, una persona que es capaz de apostar por el bien y al apostar por el bien sencillamente lo hace consecuentemente, lo hace con sus propios conceptos, con sus propias ideas y no permite ser manipulado por los demás, no permite que los demás abusen de él, que es la palabra, porque a veces se dice que la persona buena, los demás abusan de él. Mi esposa es nicaragüense y en Nicaragua hay una expresión que es el baboso. El baboso no es el baboso que somos en Cuba, pegajoso, no. El baboso es el tonto de vastas proporciones. Y el refrán popular dice que el que es baboso, ni Dios lo quiere. Es decir, ¿por qué? Porque es tan tonto, es que tanto abusan de él, tanto no se da cuenta. No, este no es el hombre bueno. El hombre bueno es capaz de darse cuenta de esto, es capaz de no tolerar esto y, como dice la expresión, a pesar de pesares, seguir siendo una buena persona, incluso en contextos difíciles. Dejo lo de contextos difíciles para un poquito más tarde, ¿no? Claro. Pero por lo menos quisiera haber tomado partido en este primer momento. Partido en que defino, o las definiciones siempre son incompletas, siempre son imprecisas, y mi saco blanco lleno de estos valores es una aproximación de cómo yo concebiría un hombre bueno, y obviamente si me quedan otros por decir posiblemente. Los maestros, sí, a ver, ¿cómo completan o cómo, sí? Déjame ayudar, me gustó mucho lo que dijo el doctor. Sí, mira, el amor, la familia, la amistad, la gratitud, la humildad, la honestidad y la lealtad son valores muy importantes para el ser humano, de cualquier país. Van en nuestro lado en estos momentos. Yo soy profesor
Y le enseño a mis alumnos no solamente teatro, a actuar, les enseño cómo ser mejores personas. Inclusive yo les digo a ellos, miren, yo mido talento, vocación, pasión, paciencia y perseverancia, pero le agrego, hay que ser buena persona. Un actor no puede ser mala persona. Un actor tiene que tener muchos valores. Si no, ¿cómo puede cambiar la mentalidad del público si la de no ha cambiado? Si la de no ha cogido una categoría. Y eso siempre lo he hecho en 52 años de trabajo. 52 años de trabajo, ya casi con 80 lo sigo Formando valores. Lo sigo haciendo. Bueno, porque para bien sea, ¿no? Exacto. No lo diga mucho, profe. Antonia. Bueno, yo creo en principio que es un valor relativo porque es contrastado con su opuesto, que en este caso sería el mal o ser una mala persona. Y eso va creando círculos concéntricos de irradiación con respecto a lo que sería ser una buena persona. Sabemos en el fondo, intuimos, nos orientamos, sabemos cuándo la persona que tenemos enfrente o que estamos valorando o en relación con la que estamos no es una buena persona. Pero hasta dónde llega ese círculo de irradiación de ser una buena persona no lo sabemos, porque recordemos a Hitler. Era muy bueno con su perra Blondie y era muy bueno con su mujer Eva Braun. Y era muy bueno con Hess, su secretario. Y era hasta cierto punto muy bueno con el Partido Nacional Socialista y con una buena parte del pueblo alemán cuyos dividendos se incrementaron y tuvieron sus beneficios durante la etapa fascista, pero era pésimo para el pueblo judío y para la Europa de la época y para el mundo en general. Y fue un dictador, un ser abominable. Entonces, para ese grupo de personas, Hitler era su Führer y era el bien y era bueno. Y los demás, o sea, que ahí el bien tiene gradaciones. Por tanto, para mi definición, en principio, no es tan importante ser una buena persona como ser un ser de bien, una persona de bien. O sea, no le causas daño a los demás. El alcance de tu acción éticamente no provoca daño, no provoca perjuicio. En primer lugar, a la integridad humana y después a todas esas otras condiciones que van generando y gestando lo que es la humanidad, ¿no? Está recogido así por las escrituras de todas las grandes culturas a lo largo de la historia. En el Nuevo Testamento dice, bueno, llamarás al prójimo como a ti mismo. Si vas al Bhagavad Gita te dice ahimsa, aquello que no causa violencia al otro, pero cuando analizas qué cosa es la violencia, te dice aquello que no causa ansiedad a ningún ser vivo. Entonces, el concepto del bien y del mal, y ya podemos entonces entrar en Locke, en Hume, en Nietzsche, o sea, es una cosa muy amplia, pero en principio, si tú no causas daño a otra persona y si tu bien es irradiante, citando a Martí como hizo el doctor, la utilidad de la virtud, o sea, ese bien que hay en ti, causa bienestar en los demás, en tu familia, en tus vecinos, en tus estudiantes, en las personas con las que tú te relacionas y puede trascender todos esos niveles hasta convertirse en el bien común, que digamos que entonces sería esa cima, esa utopía a la que tantas y tantas sociedades han aspirado, que es una sociedad áurea como la Atlántida, ¿no? donde las personas vivan en el bien común y todos están irradiantes, vestidos de ese saco, o sea, de blanco. No es un saco, no, es un sí, saco. Es un saco. Es un vestidos saco. de blanco y portando su saco blanco, pero lamentablemente la vida es contrastada y el blanco tiene valores, porque para llegar al gradaciones. blanco, gradaciones del bien, gradaciones del blanco, gradaciones del mal, gradaciones del negro, y en esas interacciones es que funcionamos. Así que el bien en principio, y ser una buena persona, es un grupo de valores, pero que en el fondo lo que está ahí acendrado, acrisolado, es no dañar al prójimo, no dañar al otro como no queremos ser dañados. Y ese prójimo a veces es también un animal, es también la naturaleza, es también la ciudad, los bienes en los que... Déjame hacer una precisión. En ciencia hay una mala acción, pero muy práctica, que es definir las cosas por lo que no son.
Es decir, y a veces uno tiene más claridad cuando dice, esto es lo que, pero esto es lo que no debe ser. Y si mi amiga Aurora García, que tú la conoces, estuviera aquí, diría, y voy a utilizar la más decente forma de expresarlo, diría que en aquel extremo están los descendientes de meretrices. Ya sabes lo que estoy hablando. Ajá. Es decir, ahí están los peores tipos, lo peor que hay. Y entonces a veces se dice, no, es buena gente, es el que no es aquel. Y lo cierto es, como decía la profesora, que entre este, que yo acabo de anunciar, pero que es un tópico, no nos equivoquemos, es lo deseable, es lo que uno quisiera. Y aquel que es lo peor de lo peor, está un rango enorme de la diversidad humana, donde hay de todo, donde hay gente que es muy blanca, o un gris muy clarito, y hay gente que es muy prieta, o un gris muy oscuro, donde efectivamente hay personas que posiblemente son aparentemente muy buenas en un contexto, y sin embargo en otro contexto son sencillamente puras miserias humanas. Ahí está la diversidad. Lo que pasa es que a mí me gustaba enaltecer, lo digo con toda honestidad, en primer lugar, ¿qué sería un deseable ser humano? Es decir, aquel que actual uno aspiraría y bueno, haría la exclusión. No tiene nada que ver con aquel que está en el otro extremo. Vamos a hacer una pausita, Están muy teóricos, lo agradezco muchísimo, además muy abstractos en otro punto, pero quiero llegar a 2 o 3 conclusiones importantes. Me parece, me quedo con el saco de harina, con el saco ese, y vamos a empezar a repartir virtudes. Yo enseño metodología de investigación. Y la investigación humana es una investigación básicamente cualitativa. Es decir, más que el número, importa la persona. Y a mí me gusta decirle a los estudiantes siempre que para usted estudiar cualquier ser humano, lo primero que tiene que estudiar es el tiempo y el lugar donde lo esté investigando. Donde lo estoy investigando. Si usted no contextualiza lo que está haciendo, sencillamente está perdiendo el tiempo. Y si lo quieres en otras palabras, más para los científicos exactos, yo me acuerdo cuando estaba en secundaria, preuniversitario, que en química había una expresión muy simpática que era TPN, que era temperatura y presión normales. Una cosa es cuando los fenómenos se investigan o se analizan o se quiere explicar en condiciones normales, y otra cosa es cuando las condiciones varían. ¿Por qué? Porque cuando las condiciones varían es un desafío importante a los valores que tenemos en el saco. Es decir, porque a veces esos valores no funcionan bajo nuevas condiciones. ¿Y qué pasa? Es que entonces, si la persona se empeña en seguir siendo igual, le pasa como el ejemplo que te decía de Nicaragua, se convierte en un tonto. Entonces, a veces cuando las condiciones cambian, el ser una buena persona cambia. Y si hay situaciones de desafío importante, de amenazas importantes a la persona, sencillamente tiene que cambiar. Tiene que cambiar, y no quiere decir que tenga que renunciar a su esencia, a la esencia de lo que lleva en el saco, pero tampoco puede seguir siendo una persona que no se dé cuenta que la vida varió, que las condiciones variaron, y en ese entorno entonces hay que variar la respuesta también. Y no quiere decir que esto de pronto haga a la persona una mala persona, sino que sencillamente es otra exigencia, otra temperatura y otra presión que se le exige a la persona. Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta siempre. Es decir, no es yo siempre digo que los psicólogos tenemos, y lo aprecio mucho, por supuesto, en mi profesión, un discurso bonito, lindo, de confianza en el ser humano, pero al mismo tiempo tenemos que transmitir que esto hay que aterrizarlo a la vida real, a la cotidianidad de las personas, a lo que ocurre en su entorno, y a veces es muy fácil ser generoso, a veces es muy fácil ser leal, ser transparente, y a veces eso puede ser muy complicado bajo determinadas condiciones. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo de la actualidad. No es lo mismo cuando se funciona a nivel normal, cotidiano, que cuando se está en situaciones atípicas, y sobre todo si son atípicamente malas, ¿no? Claro. Porque si fueran atípicamente buenas, sería más generoso, más noble, más dadivoso, más transparente, pero cuando las reglas cambian, sencillamente habría que aplicarle el beneficio de la duda a cada uno de estos valores. Aunque yo los defiendo en su instancia de que la gente sea consecuente con ellos al final de los tiempos, pero también tiene que ser capaz de atemperarlo a lo que está pasando en un contexto muy concreto. Sí, modifica el contexto a la persona bondadosa. Yo pienso que, como todas las cosas, es modificable, pero habría que ver hasta dónde. Claro. Porque, o sea, sería
en función de mantener esos términos, sería loable y sería lícito, por ejemplo, transgredir el espacio personal del otro, herir, atacar. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué? O sea, podemos flexibilizar esos límites hasta el punto de hacer relativo el daño al otro, de consentirlo, de ampararlo, de aplaudirlo. O sea, es normal que porque no haya transporte y todo el mundo quiera viajar a la mar a la hora pico, atropellemos a una anciana, la empujemos, le causemos un daño, le fracturemos un hueso, o a una madre embarazada. Es normal que porque hay poca cantidad de cárnico en una tienda determinada, las diferencias las resolvamos a golpes o irrumpamos contra la tienda. Es normal que nuestras diferencias, digamos, de pensamiento las resolvamos atacando al que piensa diferente. Eso es lícito, eso es normal. O sea, hay algo antes del bien que es la decencia. Por lo menos yo fui criada por mi madre, que era una guajira, mi madre de crianza en esos valores. Las personas decentes, hay cosas que sencillamente no hacen, incluso si van en detrimento de su bienestar. Y ahí el bien se queda por debajo de la decencia humana, porque estamos hablando, como decía el doctor, de comportamientos. Los comportamientos son modificables según las circunstancias, pero hay algo que, como diría Lichín, es inmutable en el cambio, cierta esencia que nos habla del bien humano, que si tú lo transgredes, o sea, ya tú sencillamente estás deshumanizándote. Y claro, eso no es el objetivo. El objetivo es que la integridad humana prevalezca por encima de la deshumanización. Y vuelvo a poner los ejemplos de los campos de concentración del fascismo, que es un tema que yo últimamente he estado estudiando mucho. Dentro del campo había gradaciones y habían prisioneros que delataban y prisioneros que por salvar la vida claro, empujaban a otros, o sea, hacia el final. Como mismo hubo fascistas que incluyeron judíos en las listas, y no solo Schindler, me estoy refiriendo en este caso, por ejemplo, al hermano de Goebbels, que salvó a muchos judíos y ni siquiera fue condenado en Nuremberg. O sea, esto es un gran tema que empieza en el individuo y termina en la sociedad y trasciende la época incluso. Por eso recordamos grandes personas que son grandes iluminados, en este caso Martí, nuestro apóstol, que ha iluminado la senda del bien para los cubanos que vinimos después a posteriori de su muerte en Dos Ríos. O sea, porque sentó un código también no legislado quizás, pero un código moral de cómo se debe comportar el individuo cubano en ciertas circunstancias. Las circunstancias son difíciles para nosotros y para muchas personas alrededor del mundo, pero hay que tener cuidado si en esa variabilidad de los límites no perdemos el contorno de nuestra humanidad, porque de eso no se trata. Es muy importante, sí, importante la educación, las escuelas, es muy importante, ahí está todo. Hay buenos profesores, hay buenas escuelas. Yo tengo mucha fe en eso. Yo creo que desde la base es importante, la familia, la base, la escuela. Vamos a hacer una pausita, enseguida regresamos. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias también por sus cartas a una de las esquinas más interesantes de La Habana, que es la esquina de Mazón y San Miguel, donde está el Canal Habana, y sus mensajes muy bienvenidos a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando, bueno, en este tercer momento sobre nuestro tema de hoy, qué cosa es ser una buena persona en nuestra Cuba actual. Lanzo una pregunta y tiene que ver con la solidaridad. ¿Somos los cubanos personas solidarias? Puede ser una verdad de perogrullo, una pregunta de perogrullo, pero me gustaría que desde las sapiencias de ustedes la pudieran abordar. Bueno, no desde la sapiencia, pero desde mi perspectiva, lo que yo recibo como información y puedo procesar como una verdad que empieza y termina en mí, creo que estamos siendo menos solidarios que lo que de costumbre somos. Creo que esa práctica cuasi cotidiana
de encargarnos del otro, de asumir a la persona enferma en la cuadra, de pasarle el plático a la vecina, del café, dictada por las circunstancias de escasez tan tremendas que estamos y hemos atravesado en los últimos años. Eso ha disminuido, pero sobre todo porque hay un enquistamiento, porque uno siente amenazado el espacio personal, claro. Entonces hay una retractilación, un enquistamiento hacia mí, y eso es un potenciador de egoísmo. Es muy difícil trascender esa situación, y lo que se ve públicamente es que la gente está abocada a resolver individualmente su problema cuando estamos metidos en un problema colectivo. Entonces, sí, en caso de ciclón acogemos al amigo, al vecino, donamos para que vaya, pero en general yo creo que hay como un estado de alerta. De que en el cotidiano. En el cotidiano, un estado de alerta, y a mí me preocupa en los espacios, sobre todo en las áreas públicas, porque ya lo más individual, todavía ese flujo de ayudas lo veo, de solidaridad, de empatía y de compasión, que es muy importante. Tú no puedes ser bueno si tú no eres compasivo. Aunque suene a términos religiosos, para ser bueno hay que tener cierto grado de caridad hacia el otro, o sea, salir de mí para viajar hacia el otro. Si no practicas eso, es muy difícil que seas bueno. No puedes ser bueno como una entelequia, tienes que ser bueno en el acto, tienes que ser bueno en la acción. Entonces, yo siento en los espacios públicos que hay mucho atropello visible, que hay personas buscando en la basura, durmiendo en las calles. A esas personas hay que atenderlas como individuos y como sociedad. Si la institución en ese momento no puede porque está colapsada, porque está llena, porque es mucha la demanda, el individuo tiene que aproximarse, porque no es normal que una persona esté desamparada, no es normal. Entonces, como individuo, ¿qué pasa? Que esa realidad no nos roza, que la que nos roza, la que nos conviene ver, es la del que abrió el negocio, el que tiene el restaurante, ¿no? Y el desposeído realmente. Es mi perspectiva y es mi aproximación a esa pregunta. No lo doy sentado como una verdad, es mi criterio, me responsabilizo con él. Sí, somos un país muy solidario. Se ha demostrado en todos los años de la revolución. Muy solidario. ¿Qué pasa? Que el momento actual es muy difícil. Es muy difícil, ella lo acaba de exponer. Pero yo vivo en un barrio bastante marginal, y yo creo que en ese barrio marginal la solidaridad se ha acrecentado. Yo sé que hay esos problemas, como ha dicho la compañera, pero hay más ayuda ahora, hay más solidaridad. ¿Piensas eso? Lo he visto yo en mis vecinos, en los niños. He visto cómo reparten zapatos, cómo le dan la comida. Vas a matar un huevo para el desayuno y viene por una por la venta. Yo vivo en un edificio que hay 25 apartamentos. Hay muchos niños ancianos. Yo no soy médico, pero tengo aparato de presión y tengo medicina. Y me dicen, en el edificio me dicen médico. Doctor, yo no soy médico. Sí, usted es médico porque salvó a esa señora. No, era diabética, le dio una pastilla, le dio un vaso de agua con azúcar, le tomé la presión. Yo creo que ahora, con toda esa situación que estamos pasando, para mí, en los barrios marginales, se ha acrecentado más la solidaridad, mucho más. Pero hay que vivirla, hay que verla, hay que estar permeado de eso. Yo no estoy alejado de eso. Quizás en otras zonas que se viva mejor, no sé, playa, Miramar, no sé, pero donde yo vivo, barrios marginales de Centro Habana, la solidaridad ha crecido. Es verdad que tenemos muchos problemas, pero además esto es un pueblo solidario. Además, amamos la filantropía, amamos al prójimo. Inclusive, yo nací antes de la revolución y yo vi cómo se ayudaban a los niños en esa etapa. Mi madre era una mujer que era católica y cómo ayudaba a los niños pobres donde yo nací, o sea, en un barrio marginal también. Así que en Cuba nunca va a morir la solidaridad. Que ahora esté paralizada o esté enturbiada, puede ser. Enturbiada es un buen término, o a lo mejor en un tipo de proceso. Muy bien, gracias. Sí, profe. A ver, voy a permiso hablar un poco académico primero. Ajá. No lo puedo evitar, ¿no? Mira, los valores y la solidaridad es uno, por supuesto, se mueven a lo largo de la vida y se mueven en función de las propias demandas de la vida. Hay situaciones que fortalecen los valores, hay situaciones que los debilitan, hay situaciones que los quiebran y hay situaciones que los anulan por completo. Eso no se puede negar. Lo que pasa es que ahí está entonces la grandeza o no de la persona, claro, de dejarse o no apabullar por la situación. La situación es francamente desafiante, la situación
situación es francamente amenazante, la situación implica que los valores están resentidos. No quiero decir ni que están perdidos ni nada por el estilo, pero que sí están resentidos. Lo que pasa es que de vez en cuando uno se encuentra chispazos de solidaridad que tú dices, caramba, ¿por dónde andará la cosa? La cotidiana, la real, la que tú ves, es crisis de valores, que ya lo contrario es mentira. Hay pérdida de miles de cosas. En una cola uno ve cosas horrendas. La insensibilidad de un vendedor con algo que te le pone precio astronómico y te lo dice con una frialdad increíble, aunque tú tengas cara de muerto de hambre, de todas maneras, él no. Cuando tú empiezas a ver estas cosas, muchas otras más que les paso, no nos dejan, tú dices, efectivamente la solidaridad está en crisis. Lo que pasa es que uno quiere ser martiano y creer en el mejoramiento humano, y no solo el mejoramiento, sino en la no pérdida de las cosas humanas. Y yo tengo una anécdota reciente de un buen amigo, voy a violar la ética, porque voy a contar algo, que veníamos en un P16. Los que conocen el P16 son las guaguas nuevas estas, diseñadas en Alemania, con aire acondicionado, con ventanas herméticamente cerradas, pero que aquí no se les pone el aire y lleva una cantidad 3 veces mayor de público. Al amigo mío le dio una fatiga seria en la guagua. Yo vi la cara que se me moría en la guagua. Sin embargo, la solidaridad de ese momento fue impresionante. Es decir, lo levantaron, le dieron asiento, 3 personas ventilándolo, una persona me mandó alcohol para echarle, otra le regaló un plátano. En un momento, en esa guagua, mucha gente clamando por ir para el hospital. Afortunadamente fue una cosa transitoria, pasajera, sí. Pero en ese momento, bueno, ya se acabó la solidaridad uno, porque estuvo presente. Estuvo presente ahí. Ahora lo que pasa es que entonces después, cuando tú vas en esa misma guagua a bajarte, entran 50 de la calle y te pisotean y todo eso, y dices, otra vez volvemos lo mismo. Pero yo quiero pensar, o sea, si me pidiera sintetizar, yo te diría, sí, hay un momento de quiebra de valores, hay un momento en que la solidaridad se va convirtiendo exclusivamente en una palabra bonita. Pero de todas maneras, es como en la caja de Pandora, ¿no? Que la verdad se quedó allá adentro y dejó que todo el mundo se fuera. Pero yo quiero pensar en esos términos. Quiero pensar que a pesar de pesares, todavía queda algo importante de solidaridad en el cubano como la que vi ese día. No que me la contaron ni nada por el estilo, la vi ese día. Y nada, la respuesta concreta a la pregunta, sí creo que hay crisis de valores, sí creo que los momentos solidarios son cada vez más escasos, pero que en el fondo todavía está esa chispa de poder de un valor quebrado, casi eliminado, volver a rescatarlo. Exacto. Y traerlo al contexto actual. Prefiero quedarme también con esa impresión y que de alguna manera eso sea lo que prime. Exacto. Y que sirva de ejemplo también. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado en el Triángulo de la Confianza, por toda la profunda sinceridad. Gracias a ustedes también por la sintonía y recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerden bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.